Gloria a Dios, Dios te bendiga en esta hermosa hora. Gloria a Dios, te habla tu hermano evangelista Michael Pérez. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, quiero compartir contigo esta palabra, este mensaje poderoso, el cual impactó mi vida. Yo sé que tu vida también, donde el pastor Juan Carlos Harrigan es usado por el Espíritu Santo para enseñarnos, aleluya, cómo operar en lo sobrenatural y cómo caminar en el poder del Espíritu. Si no te has suscrito, suscríbete y comparte. Amén. Vamos a escuchar, veamos. Uno se siente como grande con este uniforme, ¿eh? Uno se siente como con autoridad. La ropa habla de quién soy. Y eso ocurre con los tráficos en nuestro país y con la policía. Puede venir un tráiler muy fuerte y cuando el policía hace una señal de stop, el tráiler se detiene. El que viene manejando sabe que tiene que detenerse. No porque no pueda llevarse el policía con todo. El tráiler puede arrastrar y matar al policía, pero hay una ropa que identifica que una autoridad. Y ese tráiler puede saber que hay alguien con autoridad delegada por el gobierno de ese país. Por eso la Biblia dice, vestido del nuevo hombre. Porque cuando el diablo ve el nuevo hombre de Dios en nosotros, sabe que hay una autoridad celestial que está con nosotros. Amén. Dale la mano al que te queda al lado y dile, caminando en el Espíritu, pero ahora caminando en el poder del Espíritu Santo, peleando una guerra. Amén. A su nombre. La palabra de Dios nos enseña. Quiero dar una corta conferencia. Esta noche vamos a ministrar abiertamente. Pero quiero llevarlo a entender unos principios muy profundos. En los días pasados Dios ha revelado a mi vida y me están llevando a niveles muy profundos. Más allá de un milagro, más allá de brincar, más allá de hablar en lengua. Una vida siendo dominada y controlada por el Espíritu Santo. El diablo no le tiene miedo simplemente a alguien que hace milagros. El diablo le tiene miedo a alguien que ha aprendido a vivir en el Espíritu. Y quiero que se entienda muy claro, yo soy un hombre que creo en los milagros, creo en las señales, pero hay una vida mucho más excelente que esto. Y de eso quiero hablar. Tenemos gente que viene y danzan, hablan en lengua, pero al llegar a su casa son derrotados por sentimientos emocionales, por problemas. No saben enfrentar la situación. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, gloria a Dios, muy profundo. Que tenemos gente que brincan, danzan, hablan lengua, profetizan, pero luego que pasa el culto siguen siendo lo mismo, chimoso, muchas veces siguen siendo los mismos carnales, siguen siendo la misma persona llena de depresión, llena de problemas internos. Y esto va más allá de lo común, es algo que está afectando mucho hoy en día a un gran remanente en el Señor. Por eso debemos de aprender ahora y escuchemos, no seamos grandes, no seamos activos, no seamos orgullosos, vamos a escuchar esta poderosa enseñanza. La Biblia comienza diciendo aquí que cuando Jesús fue recordado, Juan lo bautizó y los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu en forma de paloma corporal sobre él. Todos conocen esta historia. La voz de Dios que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto cuando terminó de ser bautizado. Diga conmigo, lleno. Repítalo, lleno. Jesús fue lleno ese día. No sé si antes no estaba lleno, sí o no. La Biblia registra que ese día fue lleno. Lleno del Espíritu Santo, totalmente saturado, lleno. Pero el Espíritu lo llevó al desierto. Porque una cosa es el lleno y otra cosa es el guiado. Hay gente que son llenos del Espíritu Santo, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y por eso hay tanto fracaso, tanta casa que compra, carro que compra. Por no ser guiado, compra un carro que al mes se te daña.
O coge un préstamo que Dios no te guió y luego no puede dormir. Es importante ser guiado por el Espíritu. La Biblia establece que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos cualquier persona que tenemos una Biblia. Los hijos de Dios somos los que somos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y dice que lleno fue guiado por el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y andar por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Y Jesús, llevado al desierto, fue llevado para ser tentado por el diablo. Pero lo más impresionante que atrae la atención es que habla claro. Dice, y fue lleno del Espíritu y fue llevado al desierto. Pero cuando desciende del desierto, no desciende solo lleno, sino desciende en el poder. Ya hace una diferencia muy grande de lo que es la llenura y de lo que es caminar en el poder del Espíritu. Y dice, Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo. Ok, aquí veamos, gloria a Dios para siempre. Este hombre está hablando algo muy profundo aquí. Y es cuando Jesús se bautizado, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Pero no es solamente estar lleno, hay que ser guiado por el Espíritu. Porque hay personas que son llenos, pero no son guiados, no son dirigidos. Y por eso el enemigo puede destruirlo. Dice la Biblia que él fue lleno, pero se sometió al Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que fue tentado allá por el enemigo. Pero cuando regresa, no dice la Biblia que vino lleno, sino que dice que vino en el poder. O sea, yo puedo entender aquí que la llenura es para llevarte al poder. Veamos. No es lo mismo ser lleno que caminar bajo el poder, que caminar en el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien camina en el poder del Espíritu Santo, no es simplemente un don de milagros, no es simplemente un don de profecía. El hecho de él caminar por la calle, la gente que está en sus casas, que tienen demonio, comienzan a ser libres. Porque es la unción, yo le llamo la unción minchak. Minchak en griego, en hebreo, es una unción que expande. Es una unción que no cabe en una iglesia. Es una unción que cuando tú estás ministrando 30 kilómetros a la redonda, la gente comienza a percibir un cambio. La atmósfera comienza a ser cambiada. Le llamamos la unción minchak, la unción que expande, que hace crecer. Caminar en el poder del Espíritu es una vida sobrenatural. Cuando comienza a caminar en el poder del Espíritu, lo sobrenatural es natural. Tú oras por alguien muerto y se levanta. Para la gente algo sobrenatural. Pero tú llegas a un nivel y a un grado espiritual donde para ti se convierte algo normal, algo natural, porque tú vives bajo esa atmósfera. Tú duermes bajo esa atmósfera. Tú caminas bajo esa unción. Caminando, dígalo conmigo, caminando en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que muchos de ustedes anhelan esto. ¿Cuánto anhelan caminar bajo el poder? ¿Cuánto anhelan caminar bajo el dunamis de Dios? Bajo las señales, bajo los prodigios. Como hablábamos en el mensaje de antanoche, evidencia del poder de Dios. Esto solo se ve cuando comenzamos a caminar en el poder. Muchos cristianos son llenos del Espíritu, pero no caminan bajo el poder del Espíritu. Siente la unción de Dios, hablas en lengua, pero cuando va a orar por un muerto no ocurre nada. Es lo que está aconteciendo hoy en día. Una generación que no hemos conformado con solamente la llenura, con hablar en lenguas, cantar en lenguas, brincar. Aleluya, que es muy bueno, me encanta. Pero necesitamos más para poder, aleluya, impactar en esta generación. El Espíritu Santo hablaba a mi vida y me dijo, Michael, necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo. Es lo que esta generación necesita para poder ver a Dios obrar rendimiento. Sigamos. Entonces no es lo mismo ser lleno que caminar bajo el poder. ¿Alguien está listo para entrar a esta dimensión?
No es lo mismo. Yo antes era lleno del Espíritu Santo y sigo siendo lleno. Pero cuando comencé lloraba por las personas que tenían muelas dañadas y se le caían los dientes. Entraba a un hospital y entraba hablando en lengua, ruca, manda, llama, lleno de la unción. Sentía corriente, sentía fuego, sentía la unción muy fuerte. Y cuando oraba por un enfermo dándole espalda se moría. Ya los enfermos de los hospitales no querían que yo lo tocara, porque era la muerte seguro. Me tenía miedo. Hasta que un día aprendí que caminar en el poder del Espíritu Santo no es gratis. La unción y la llenura es por gracia. La Biblia dice, Jesús dijo, si alguien quiere el Espíritu Santo, pídalo a mi Padre y Él se lo da. Pero caminar en el poder del Espíritu le costó a Jesús 40 días y 40 noches. Solo cuando pasa el proceso del ayuno, entonces dice, y vino en el poder del Espíritu. No es lo mismo ser lleno que tener poder, que tener acceso a usar el poder que habita en ti. El poder del Espíritu Santo. Cuando yo entendí que no era lo mismo estar lleno que caminar bajo el poder del Espíritu, entonces comencé a orar y comencé a ayudar y comencé a pagar un precio muy poderoso del cual les quiero hablar. Y sé que el tiempo no me va a dar para explicarle, pero regáleme unos minutos más. Cuando comencé a entrar en ese nivel, entonces llegué al hospital no solo lleno, sino en el poder. Y cuando el enfermo me vio, me dijo, se murió fulano cuando lo tocaste. No me toque. Le dije, no, ahora vengo con poder. Lo toqué y se sanó. Comencé a orar por la gente con problemas en las muelas y las que se le caían era porque le venía saliendo otra. Dios comenzó a hacer milagros en vidrio. La gente no me cree. Yo he visto milagros en las muelas en Panamá. Cuando comencé a caminar bajo este poder, Dios le ponía chocolate a la gente en las dentaduras y se lo ponía duro, le patificaba en material de chocolate, en vidrio, en cristal, en diamante, en porcelana. Milagros extraordinarios. Pero esto solo comenzó a ocurrir cuando aprendí a caminar en el poder del Espíritu. ¿Y sabe qué descubrí, pastor? Que este caminar del poder no es para pastores, no es para evangelistas, es para todo aquel que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Y lo que el diablo te ha hecho creer es que esta unción solo es para los evangelistas. Todo el que tenga hambre recibirá. Eso es lo que el diablo trata de que tú creas, de que tú no tienes la autoridad. La Biblia establece, estas señales seguirán. Todos tenemos el privilegio de caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando camina bajo el poder del Espíritu Santo, no solo ocurren milagros, sino que llega un empleo y en pocos días eres el supervisor, porque camina bajo una atmósfera de gloria, bajo una atmósfera sobrenatural. Alguien no me está entendiendo hoy aquí. Terrible. Por un segundo, escucha eso. Cuando tú caminas bajo este poder, inmigración te puede detener. Yo voy a hablar cosas que tal vez no me van a entender o sí me van a entender. Cuando caminamos bajo este poder, no hay consulado que te niegue la visa. Porque el que camina bajo el poder del Espíritu es porque obviamente está en el Espíritu. Y cuando alguien está en el Espíritu no está sujeto a ley. ¿Alguien no está entendiendo? La ley es para la carne. Profundos. En el Espíritu no hay espacio, ni tiempo, ni ley, ni presente, ni futuro, ni pasado. El que vive en el Espíritu puede vivir en el futuro estando en el presente. Oh my God, ¿alguien está aquí en esta hora? Terrible. Ahora, pastor, ¿cómo puedo comenzar a caminar en el poder del cual usted habla? Aprendamos. Estoy interesado, dirá usted. Sencillo. Este caminar con el Espíritu comienza negándote a la muerte al yo.
Cuando Cristo fue al desierto, allí comenzó a negarse a sí mismo. Al negarse al comer, se estaba negando y sometiendo su carne a la obediencia del Espíritu. El comienzo de una vida sobrenatural en Dios es el comienzo de una negación a sí mismo. Claro, es que no hay llenura, no hay poder, no hay, como le digo, una relación con Dios sin negación. Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esta es la batalla con la que lucha el creyente, la negación. Por eso es que el principio de este caminar es la negación a sí mismo. Sigamos escuchando, vamos a ver. Tú jamás podrás vivir días gloriosos si no te mueres a ti mismo. Cuando tú comienzas a negarte a ti mismo, es el comienzo del camino en el Espíritu Santo. Y el ayuno es una de las herramientas muy poderosas, que no se habla en muchos lugares, que se ha sacado de muchas iglesias, que no hay que ayunar. Sin embargo, Cristo siempre tuvo que ayunar. Uno de los beneficios del ayuno es que te ejercita a tener dominio propio. Todo viene en la mente, todo viene en el dominio propio. Ahí está el secreto. Cuando tú ayunas, te bendice, te abre el espíritu, se rompe en cadena, el diablo sale. Pero el objetivo más poderoso del ayuno en tu vida es darte dominio propio para que te niegue a ti mismo y domine tu cuerpo, tu carne y tu mentalidad pecaminosa. Eso hace el ayuno, te da dominio propio. Y la Biblia dice que el que se domina, en Proverbio dice, el que se domina a sí mismo es más fuerte que el que domina una ciudad entera. El sacrificio más grande de Cristo no solo fue la cruz, fue mantenerse bajo la ley del Espíritu y mantener sujeta la ley de la carne. La naturaleza carnal estaba en él, porque la Biblia dice en Hebreo que fue tentado en todo y Dios no puede ser tentado. Él como hombre tenía que vencer al diablo, pero primero tenía que vencer su carne, su propio yo. Y la Biblia lo establece, tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que tengamos un sacerdote que se compadezca, un sacerdote que sintió lo que tú sientes, un sacerdote que el pecado lo tentó, que lo tentó todo lo que a ti te tienta, él lo tentó. Sin embargo, él lo sometió bajo la ley del Espíritu. Y lo que estoy hablando, este es un mensaje que el diablo no le encanta. Es un mensaje que los demonios no les gustan que tú oigas. Pues el diablo sabe que cuando tú tengas el espíritu, no hay forma de él derribarte. La única ventaja que tiene el diablo es la naturaleza adámica que habita en ti. Pero cuando tú sometes la naturaleza adámica bajo los pies de Cristo, no hay como el diablo vencerte. Pues el diablo no puede pelear espíritu con espíritu. Y cuando tú andas sometiendo la carne, eres un espíritu. Y el diablo no puede enfrentarte. No hay naturaleza. Dios mío, fuerte esto, ponernos enseñanza. ¿Alguien puede entenderme? ¿Alguien puede entenderme? Y esto Pablo habla en Romano y dice, porque los designios de la carne son enemigos de Dios. Cuando habla de la carne, no habla de este. Por muchos años te he enseñado, no habla de este, habla de este. Los designios, los pensamientos, están en la mente. Te diré, hermano, la mente no tiene que ver. Sí, si no hay santidad en la mente, no hay santidad en tu cuerpo. Si tu mente es dominada por pensamiento pecaminoso, estás podrido, mi hermano. Aquí comienza la santidad. Cuando dice los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, está hablando de pensamientos adámicos, pensamientos pecaminosos. Aleluya, estoy hablando de una guerra. Por eso me vestí de soldado, porque hay una guerra más grande que la del diablo. El diablo es un enemigo, pero el enemigo más grande lo lleva adentro, lo baña, le da comida, lo viste. Ese está contra ti cada mañana. Él está vigilando, peleando con tu espíritu. La Biblia lo dice en Gálatas, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha aquí. Horrible, santo.
Estás en guerra. Y algunos de ustedes ni siquiera lo saben. Romanos 12, si no me equivoco, dice la Biblia: hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, mental. Aquí está el sacrificio. El sacrificio más grande de Cristo no solo fue la cruz, fue mantenerse bajo el Espíritu y mantener sujeta a la carne. El sacrificio más grande tuyo no es ayunar, no es dar la ofrenda que vas a dar, no, es mantenerte bajo el Espíritu, como dice Romano. Por eso la Biblia dice: y las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortaleza. No habla del diablo, habla de los pensamientos pecaminosos, y dice: llevando cautivo toda altivez a la obediencia de Cristo. En estos días, escúchame, El creyente, tenemos que entender algo, tiene una lucha constante. Hay una guerra constante entre la carne y el espíritu. Y el creyente, para poder, aleluya, tenemos que aprender, para poder dominar la carne y poder someterla al espíritu, debe de vivir en una constante humillación al espíritu, sumisión, rendición. O sea, si el creyente no se rinde, no se entrega al espíritu, no puede recibir la fortaleza del espíritu para poder vencer la carne. O sea, una vez puede vencerte a ti mismo, podrá pelear con el enemigo. Gloria a Dios. Sigamos escuchando. cuando tú dejas que un pensamiento adámico de la carne permanezca en tu mente, se crea una fortaleza. Por eso dice: las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Tú sabes qué significa la palabra arrepentirse? En griego, cambiar la mente, cambiar de pensamiento. Aquí está la guerra. Usted me dirá: no, hermano, yo soy un ángel. Aquí todos tenemos pensamientos adámicos. Todos tenemos pensamientos que llegan. Los pensamientos no los puede evitar. Ellos van a llegar, dirigidos por el diablo, dirigidos por televisión, dirigidos por conversaciones. Llegarán pensamientos de adulterio. Óigame bien, estoy hablando serio. Llegarán pensamientos de pecado, pensamientos de pornografía. Llegarán a tu mente, pero para eso tiene alma poderosa. Cuando lleguen los pensamientos, no lo dejes que se queden. Son aves que vuelan, sométela bajo los pies de Cristo. Para eso te dieron alma poderosa. Y entonces entrará en una vida del Espíritu. Terrible, muy fuerte. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Sencillo. No No vivir. vivir en la carne, no vivir en los pensamientos, hermano. Y es importante la mente. Claro, cuando Dios mandó a Nabucodonosor a comer hierba, no le cambió la boca, y le cambió los dientes, y le puso patas de caballo. Nada más le cambió la mente. Nabucodonosor estaba sentado siendo un rey orgulloso, y de pronto cayó y dijo: soy un caballo. No era un caballo, su cuerpo era de hombre, pero su mente era de caballo. Así que comía hierba. Ay, ustedes no me están entendiendo. Ahora imagínate que el diablo logre cambiarte tu mentalidad. Aunque eres un hombre poderoso, te ven la mente destruido. Y es allí donde está la guerra más grande tuya. Es por eso que Dios te dice: toma las armaduras de Dios, que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Quiero decir algo. Caminar en el poder, antes de concluir, caminar en el poder del Espíritu Santo es cuestión de ser digno. Diga conmigo: digno. Venga. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, o el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Al él hablar de la cruz, está hablando de una vida de sacrificio. Sacrificar la carne no es fácil. Pastor, ¿y usted no tiene pensamiento adámico? Claro, diario, 24 horas. Peleo contra ellos. Mi enemigo más grande no es el diablo, pues él es un enemigo vencido. Si yo ando en el Espíritu, no, están en el aire.
Cristo me entregó un enemigo derrotado. Él no me entregó un enemigo victorioso. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y digo, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Y el que está en vosotros es mayor que el que está fuera de vosotros. Así que el enemigo que está contra ti es derrotado. El enemigo más grande está conmigo. Duerme conmigo. Come conmigo. Todos los días por la mañana está de pie frente a mi cama. Así queriendo hacerme pecar. Alejándome de Dios cada día. No pierdo un segundo. Cada oportunidad, cada cosa que pasa por la televisión, él se va a presentar. Es un enemigo. Pastor, está hablando algo que no es cierto. Y lo sabes. Lleva ese enemigo por dentro. Esos pensamientos te están matando. Pensamientos de adulterio, de fornicación, de pecado. Tú dirás, hermano, estoy en pecado. No está en pecado. Pero puede vencer esos pensamientos. Puede derrotarlo. Sí, gloria a Dios. Ese enemigo está aquí. La gente se concentra mucho en el diablo. Obviamente el diablo, no ignoramos su maquinaria para que no tome ventaja. Sabemos que es un enemigo fuerte, pero el más fuerte habita conmigo. La naturaleza adámica que hay en mí es la que está contra mí. Y solo cuando yo peleo y tomo las armaduras de Dios y me visto de nuevo hombre y comienzo a pelear, es que comienzo a entrar en una lucha. Y esa lucha provoca que yo comience a andar en el espíritu. Y le voy a hablar al final cuáles son los beneficios de andar en el espíritu. Diga conmigo, voy a vencerme por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí podemos ver, podemos escuchar, gloria a Dios, en esta primera parte, una tremenda enseñanza, gloria a Dios, acerca de la negación, acerca de la sumisión al Espíritu Santo. Una de las cosas que están provocando, aleluya, que tantos hombres de Dios, tantas mujeres de Dios se han derribado, se han destruido, es la falta de sumisión al Espíritu, o sea, la falta de entrega, la falta de sacrificio. Hay mucha gente que ya enseñan que ya no se tiene que ayunar, que no hay que sacrificarse. Pero yo entiendo que en este tiempo es que debemos de ayunar más, que debemos de buscar más, que debemos de estar más en comunión con el Señor, ya que son los últimos tiempos y el enemigo está trabajando con más fuerza. Por eso yo te recomiendo, aleluya, que escuche bien esta enseñanza y que la aplique, que aprenda, porque te puede ser de gran bendición, aleluya, para tu vida espiritual y aún para tu salvación y para el caminar con el Espíritu Santo, ya que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y necesitamos aprender, aleluya. Hay muchas palabras que Dios pone en este hombre que son vividas, experiencias que ella ha vivido y la comparte, gloria a Dios, para que nosotros seamos edificados, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y espera la segunda parte. Amén.